Explicación número 28, tomada del libro Consejos del Mundo Espiritual de Luz. ¿Por qué somos trinitarios? Israel no tendrá que hablarle de misterios a la humanidad. De ignorancia y de misterios se encuentra harto el espíritu del hombre, porque mucho ha vagado entre la duda y la vacilación. Mucho ha caminado en la incertidumbre. Vosotros, el pueblo de Dios, el Hijo de la Luz, no tenéis por qué aumentar las tinieblas que cubren a la humanidad, hablándole de misterios ni enseñando la ignorancia. Vais a llegar con la antorcha del saber, de la fe, del conocimiento y de la revelación, a iluminar todo aquello que el Espíritu solo ha visto envuelto en tinieblas, cubierto por un manto de ignorancia que ellos llaman misterio. Existen muchas cosas que el Señor le ha revelado a los hombres, cosas que Él no ha deseado envolver en misterio. A vosotros mismos, a los que Él ha hablado con palabra viva, en la que os revela grandes cosas de su Espíritu, os acontece algo similar a lo que sucede a los hombres que ven en todo un misterio, quienes por falta de oración, de análisis, de espiritualidad, de profundizar en el estudio de la doctrina y las enseñanzas del Señor, no ha alcanzado el hombre la comprensión de las revelaciones que Él siempre ha hecho, y con las cuales el Padre destruye la ignorancia y la superstición, disipa los misterios y aclara lo turbio. El espíritu del Hijo jamás podría llegar a poseer la sabiduría del Padre en toda su plenitud. El espíritu del Hijo jamás podría llegar a tener las dimensiones del espíritu universal del Padre, ni llegará nunca a agotar los arcanos de la divinidad. Mas el Padre ha reservado al Hijo un caudal de sabiduría, de amor, de gracia, de comprensión y de concepción, y es ese caudal de tal magnitud que no bastaría la eternidad para llegar al final de la senda concedida por Dios a vuestro espíritu. Infinito es vuestro camino como infinito es vuestro destino, y si no alcanzáis siquiera a vislumbrar el final de vuestro camino, ¿cómo pretendéis llegar a conocer los arcanos profundos que solo Dios sabe y conoce? Sentid en vuestro espíritu el estímulo del gozo inefable de que nunca llegaréis aún hasta aquí, de que eternamente estaréis conociendo por revelación y por voluntad divinas cosas nuevas, cosas bellas que os asombrarán, cosas que siempre serán en beneficio de vuestro espíritu. Todo esto conoceréis en virtud al amor del Padre y a vuestros méritos propios. No habréis de llegar ante la humanidad diciendo que la venida del Padre en este tiempo es un misterio, sin poder explicar por qué ha venido, sin saber quiénes sois vosotros, sin saber por qué sois Israel, sin conocer el sentido de la marca, sin comprender el misterio de la Trinidad, de los 7 sellos y la promesa de su venida. Antes de dar a comer el fruto a los demás, ya lo habréis probado vosotros. Y ese fruto es esta enseñanza, esta palabra divina. No por ello os convirtáis en los teólogos. Sed siempre de espíritu sencillo. Los teólogos no han arribado nunca a las máximas verdades. Han sido los espíritus simples los que han recibido por revelación. Oíd y aprended. Sed buenos discípulos del Padre. Interrogad al arcano con respeto, con temor, con amor, y recibid del Espíritu Santo lo que sea su voluntad. No querráis ir más allá de lo que vuestro espíritu necesita, porque vais recibiendo del Padre conforme os preparáis y os capacitáis. Si así no fuese, no hubiesen habido 3 tiempos para vuestro desarrollo y vuestra comprensión. Un solo tiempo hubiera bastado,
para entregar al espíritu humano todo cuanto iba a necesitar en su jornada. Mas no siendo así, el Padre entregó en el primer tiempo hasta donde el alcance del espíritu humano le permitió recibir, y lo mismo sucedió en el segundo tiempo. Después de la partida del Divino Maestro en este tiempo, comenzó para la humanidad una lucha muy grande, surgiendo la discusión, la deliberación, las dudas y las interrogaciones acerca de si Jesús había sido una divinidad o simplemente un enviado. Se preguntaban los hombres si el espíritu de Jesús o de Cristo era el mismo espíritu de Jehová o el de un hombre como todos, y el análisis se complicaba para aquellos espíritus cuando pensaban que Jesús les habló de la venida del Espíritu Santo. La confusión se hizo mayor, y los hombres se preguntaban, ¿quién es Jehová? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo del que Él nos habló? ¿Qué relación existe entre una persona y otra? ¿Son tres dioses o tres personas? ¿O acaso todas forman un solo Dios? Y en cada una de las ramas que brotaron del cristianismo surgieron estas discusiones. Y al no llegar el esclarecimiento de estas cosas, les llamaron misterio. Y cuando la humanidad hambrienta de explicaciones les interrogaba, callaban las preguntas de los hombres diciéndoles, esto es un misterio. Mas el espíritu de la humanidad habría de seguir caminando y evolucionando, y por lo mismo habría de seguir preguntando, inconforme con aquella conclusión y con aquella definición. Los altos ministros de las religiones convocaron a grandes concilios, a solemnes asambleas privadas, en las cuales los teólogos, los que se sentían mayormente capacitados para discutir sobre la divinidad y las cosas relacionadas con ella, se reunían para deliberar y exponer sus razones, sus análisis y concepciones. Hecho esto, llegaban finalmente a una conclusión definitoria, y esa conclusión se imponía a la humanidad como un dogma. Olvidaron ellos que el Espíritu Santo estaba por venir, en cumplimiento de la promesa entregada por Jesús, y que era Él quien vendría a aclarar los misterios y a dar la verdadera definición de tan profundas cosas. Debido a ese dogma, hace mucho tiempo que la humanidad camina llevando en su fondo un concepto erróneo, una idea equivocada, firmemente arraigada, que es la Trinidad y la divinidad de Cristo. Mas he aquí, amados hermanos, que ha llegado el tercer tiempo y que se ha cumplido la profecía. Y el Espíritu Santo ha derramado a raudales su luz sobre todo espíritu y sobre toda carne, sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Esa luz ha hecho el portento de que todos los espíritus existentes se levanten, despierten, interrogando a los arcanos, al infinito y a la divinidad. De nuevo han surgido las discusiones entre las religiones y sectas sobre el misterio de la Trinidad. Cada quien cree poseer la definición perfecta de estas cosas. Cada teólogo y cada religión cree poseer de forma absoluta la verdad. Y unos comparan su concepción, su análisis, su razonamiento con los de otros, y de ninguna manera resultan iguales. Unos miran la divinidad de una forma, y los otros de otra. ¿Y quién de entre todos ellos tiene la razón? El Maestro os ha nombrado trinitarios, y como tales amáis a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero le buscáis más en la persona del Hijo. Le buscáis más como Maestro, porque sabéis que el Cristo es amor, es enseñanza, es sacrificio y es ternura. No buscáis frecuentemente a Dios como Padre porque tenéis el concepto de Él como juez, y por ello le teméis a su reclamo y a su justicia inexorable. Y tampoco le invocáis como Espíritu Santo porque estáis materializados por vuestra vida humana, preocupándoos más las cosas morales y materiales
que la luz, la elevación, la pureza y perfección, el arcano y la sabiduría, todo lo cual pertenece al Espíritu Santo. Dios es un solo espíritu, es una sola potencia. Aquel que os habló en el primer tiempo y os entregó la ley es el mismo que se hizo hombre en el segundo tiempo y fue a la cruz a consumar su sacrificio de amor por la humanidad. Y es el mismo que hoy, a través del entendimiento del hombre, os prepara en corto tiempo para que os podáis comunicar ya por siempre, de espíritu a espíritu, con su divinidad. En el mismo Dios, en el mismo Espíritu, viven el Cristo, el Maestro, el Espíritu Santo, el Creador. Jesús fue el Hijo de Dios en cuanto a hombre únicamente, no en cuanto a Dios. El Espíritu Santo no es algo que está independiente, aparte o distante de Jehová o de Cristo. Todo es la misma luz, la misma ley. Os han dicho, y así lo habéis aprendido, que la Trinidad está compuesta de 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Mas debéis saber que no existen 3 personas en Dios, y mucho menos podrían ser distintas. Es un solo Espíritu que se ha manifestado al hombre en 3 tiempos, bajo 3 formas diferentes. Un mismo Padre, un mismo Maestro, un mismo Espíritu Santo. ¿Alguno de vosotros podrá decir que Jehová, aquel que nos entregara la ley en el monte Sinaí en el primer tiempo, no es el mismo Espíritu Santo que en este tiempo os habla, y que no sea también el mismo Verbo que se hiciera hombre en Jesús en el segundo tiempo? Este es el tiempo en que habríais de conocer verdaderamente a vuestro Padre, a vuestro Dios, el tiempo en que habríais de saber cuál es la verdadera Trinidad de Él y por qué sois trinitarios. Os voy a recordar una parábola que ha mucho tiempo os diera el Maestro, y brevemente la voy a recapitular para vosotros. Había una vez un padre de familia, y aquel hombre tenía un hijo, un tierno infante, y el padre, al contemplarle tan pequeño, le rodeaba de mimos, de ternuras y cuidados. Jugueteaba con él, y no le importaba a ese amoroso padre descender hasta la pequeñez de su vástago para fortalecerle en sus primeros pasos. Transcurrió el tiempo, y el tierno infante se tornó en un hombre joven, y el padre, como es natural, tuvo que cambiar su proceder para con él. Los tiernos mimos dieron paso a las palabras de enseñanza, de amor y de preparación, y cuando el hijo cometía algún error, ya el padre no podía tener con él las complacencias que había tenido para el niño, y cuando le corregía con celo y energía, el hijo se sorprendía por momentos, y en la soledad de su alcoba, en el silencio de la noche, llegaba a pensar si aquel padre que de tal manera le enseñaba había sido el mismo que le mimó en su niñez, y había instantes en que le parecía que su padre ya no era el mismo. La vida continuó, y el joven se convirtió en un hombre maduro, y entonces el padre le reveló los grandes misterios de la vida. En la niñez le había mimado y complacido, en la juventud le había preparado y guiado, y ya en la edad madura depositaba en él un caudal de experiencias, hablándole de padre a hijo. El hijo, ya en su edad madura, se asombraba de la sabiduría de su padre, se sorprendía al encontrar en el corazón y la mente de su padre tantas cosas, y se preguntaba cómo había guardado tanto tiempo todo aquello que ahora le enseñaba. ¿Quién le hubiera dicho en su niñez y en su juventud que su padre atesoraba tan grandes caudales de sabiduría y experiencia? Yendo a su padre, el hijo intrigado le interrogó: «Padre, ¿por qué en los tiempos que pasé contigo no me habíais enseñado y entregado tantas cosas?». Y el padre, sonriendo con ternura, le respondió: «Porque tu edad no te había capacitado para entenderme». Yo os pregunto en estos momentos, mis hermanos,
¿El padre de la parábola era una sola persona o fueron tres? ¿Acaso fueron tres padres? No, mis hermanos. Creo que estaréis de acuerdo conmigo de que fue un solo corazón, un solo amor, un solo padre. Mas en las tres edades de aquel hijo, tuvo que ir depositando su sabiduría, su enseñanza y ejemplos, según la capacidad de aquel hijo para entenderle. Vosotros, Israel, sois el hijo de la parábola, y ese Padre amoroso es vuestro Señor. Y las tres edades del Hijo son los tres tiempos en que ha venido el Padre a su Hijo escogido. En el primer tiempo Israel estaba en su infancia espiritual, y el Padre se derramaba en complacencias, materializándose para ser creído y seguido firmemente por aquellos espíritus. Fue menester que grabara el Padre su ley en la roca, que hiciera grandes prodigios para que aquellos espíritus despertaran y comprendieran. Tuvo el Señor que abrir las aguas del mar para que su pueblo pasara. Tuvo que hacer brotar agua de la roca en el desierto. Tuvo que hacer llover el maná de los cielos para que el pueblo comiese pan donde no había ni pizca de alimento. Tuvo que detener la luz del día para que Israel triunfara en una batalla. Y así, el Padre se materializó ante la pequeñez espiritual de su pueblo. Israel se encontraba en su infancia espiritual. Después, al llegar el segundo tiempo, Dios se hizo hombre humanizando su verbo. Mas Jesús ya no tuvo que repetir los milagros del primer tiempo porque el pueblo se encontraba en su juventud espiritual. Y al estar más capacitado en espíritu hacia las cosas espirituales, el Padre habría de darle una enseñanza superior. El Espíritu del Padre se humanizó para dar el ejemplo viviente de lo que debía ser la vida espiritual del hombre sobre este planeta, para poder tocar las fibras más sensibles del hombre y ser obedecido no solo por el temor y el miedo a la justicia divina, sino que su Espíritu de Padre fuese amado con el amor con que Él mismo amaba a sus criaturas. El Espíritu Divino entregaba así la lección perfecta, desde el nacimiento hasta la muerte aparente de Jesús, a través de su vida, sus palabras y de su ejemplo. Un ejemplo palpable como nunca antes lo tuvo el hombre y como nunca después lo tendrá. El mismo Dios hecho hombre en un rasgo de amor divino. La obra que Él llevó a cabo, aun siendo una lección y un ejemplo para que los imitase la humanidad de todos los tiempos, fue inigualable para ese pueblo, porque el nacimiento, las obras poderosas, la palabra, la muerte de Jesús son inigualables. Pueden imitarse, pero nunca igualarse. La obra de Jesús es una obra sobrehumana, es obra divina. Está más allá del alcance del hombre, porque Jesús no fue simplemente un enviado, un profeta o un iluminado. Fue el Verbo divino encarnado. Aquella envoltura, aquella carne, fue simplemente un instrumento empleado por el mismo Dios para tener unas humildes plantas para pisar el mundo, unas benditas manos para acariciar y sanar, una sabia boca para hablar incansablemente de amor y vida eterna a los hombres, y unos ojos humanos para contemplar con amor y perdón infinitos a la humanidad. Un instrumento nada más, pero vibrando sobre de esa materia preparada en forma perfectísima desde el más allá, el único Dios, la única persona divina, la única potencia universal. Los apóstoles que Él dejara en ese tiempo, sus escogidos de entonces para que continuaran aquella obra tan sublime, en los cuales depositó su esencia, su sabiduría y su amor, y que supieron regar la semilla que Jesús sembró, honrando con su vida y con su muerte el ejemplo de su Maestro. Ellos no solo pueden ser imitados, sino ser igualados por vosotros. Siendo espíritus elevados, no residía en ellos la divinidad,
Eran espíritus encarnados que vinieron entre la humanidad a cumplir una alta misión, que era demostrar al mundo que la doctrina de Jesús el Cristo podía ser imitada, aunque nunca igualada. Hoy estáis en el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo. Y muchos creéis que mientras el Espíritu Santo habla, el Padre y el Hijo callan. Y es esto un grave error, porque donde Jehová se comunican también el Verbo y el Espíritu Santo. Donde se comunica el Verbo, se comunican Jehová y el Espíritu Santo. Y donde se comunica el Espíritu Santo, se comunican Jehová y el Verbo. No son tres personas, os repito. Es un solo Espíritu Divino, y así en este tiempo en que os habla el Espíritu Santo, os habla el Padre y os habla el Maestro, el Verbo. Hoy estáis en la edad espiritualmente madura, edad en la que el Padre os viene a revelar los grandes misterios, aquellos que en los tiempos pasados no alcanzasteis a entender, debido a que vuestra evolución no os lo permitía. Ahora, en virtud a las pruebas y tiempos de lucha, ya estáis capacitados para comprender al Padre. Sois ya los espíritus en plena comprensión y concepción espirituales, y es este el tiempo del Espíritu Santo, en el que el Padre no viene a materializarse como en el primer tiempo, ni a humanizarse como en el segundo. Ya no viene Dios a repetir los prodigios y señales del primer tiempo, ni los milagros del segundo, porque ya no los necesitáis. Viene Él como Espíritu Santo, buscando la comunicación directa de vuestro espíritu con el suyo, sin símbolos ni tradiciones, sino la comunicación pura, simple y sencilla de espíritu a espíritu. Vendrá nuevamente la confusión a los hombres, mas en esa confusión vosotros no tomaréis parte. Vendrán la lucha de ideas, las discusiones entre diversas doctrinas y teorías de los hombres, pero sobre vosotros estará brillando la luz del Espíritu Santo, que ha sido siempre, que es Jehová y Cristo, el Dios único que ha sido y será en todos los tiempos. Estará presente Él en vosotros, inspirándoos, hablando por vuestro conducto, disipando las tinieblas de los hombres, destruyendo las deliberaciones y discusiones, esclareciendo a los grandes teólogos de una manera llana y sencilla la verdad de la Trinidad de Dios. Para ello, sed sencillos. No caigáis jamás en la falta de respeto hacia la divinidad. Abrid vuestro espíritu con la sencillez con que se abren las corolas de las flores al rocío matutino, para que recibáis en él el rocío divino, que es la luz y la inspiración del Espíritu Santo. No tendréis que quemar vuestras pestañas en los grandes libros, ni calentar vuestras cabezas con ideas humanas. No deberéis entrar en conciliábulos ni en discusiones. La verdad de vuestra vida limpia, el cumplimiento de las leyes tanto divinas como humanas, vuestra oración y la comunicación de espíritu a espíritu con la divinidad, serán más que suficientes para que gocéis siempre de la gracia divina de recibir la inspiración del Espíritu Santo. De un espíritu a otro, entre todos los que pueblan el universo, existen hilos fluídicos que no pueden romperse jamás, que nada puede destruir, ni las distancias de un pueblo de la tierra a otro, ni la distancia entre el mundo material y el valle espiritual, ni las guerras, ni el odio. Nada, hermanos, puede destruirnos. La muerte no existe, y las distancias las acorta el espíritu. Todos nos encontramos unidos. Todos necesitamos de los demás. Nadie puede labrarse un lugar por sí solo, y la morada final en el Padre tenemos que labrárnosla ayudando y siendo ayudados por los demás, amando y siendo amados por los demás, amándonos todos en el amor del Padre. La meta final es cuando todos los espíritus en perfecta armonía se amen entre sí en el amor del Padre. Ese final al que llegaremos por la bondad infinita del Padre y por nuestros esfuerzos y nuestro amor
es la perfección. Llegará el instante en que todo pecado, toda tiniebla y todo mal quede destruido, y todos los espíritus, entonando el mismo himno, reconociéndonos con el mismo amor, con la misma luz, sentiremos en lo más profundo de nuestro ser la presencia perfecta de nuestro Padre, y podamos contemplar y vivir la verdadera vida eterna que Él preparó y deparó en la eternidad para sus criaturas espirituales. Esta hora tremenda es decisiva para la humanidad. Hay conmoción universal, porque todos los mundos, todas las moradas habitadas por las criaturas del Padre se encuentran a prueba, enfrascados en la lucha universal para alcanzar, a través de los méritos propios, un plano más elevado en la escala de perfección. Después de 1950, no seréis vosotros los que le habléis de misterios a los hombres, porque lo que envuelto entre sombras se halle para vosotros, esclarecido será, y la luz del Espíritu Santo estará sobre todo Israel. El conocimiento de lo que vais a hablar estará en vosotros. Seréis los humildes maestros del espiritualismo. Seréis los que no pregonarán en los caminos, los que no harán alarde, los que no llevarán vestiduras que les distinga de los demás, los que no vestirán hábitos, ni habitarán en catacumbas para ser ocultados, sino que seréis los fuertes, los libres, los sencillos, en una palabra, los verdaderos discípulos del Espíritu Santo. La paz del Padre sea con vosotros.